Antes de comenzar con esta historia inspiradora, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Así nos ayudas a seguir compartiendo relatos que pueden cambiar vidas. A los 95 años, María nunca se había sentido vieja. Claro, tenía arrugas, su cabello era completamente blanco y sus manos mostraban los rastros del tiempo, pero su mente seguía tan despierta como siempre. Sin embargo, fue en un día aparentemente normal que notó algo que la dejó inquieta. Quiso levantar una olla del fuego, algo que había hecho miles de veces en su vida, pero esta vez le costó más de lo normal. Sus brazos temblaban con el esfuerzo y tuvo que hacer más fuerza de lo habitual. Pensó que era solo cansancio y no le dio importancia, pero los días pasaron y pequeños desafíos comenzaron a acumularse. Subir las escaleras de su casa, agacharse para recoger algo del suelo, incluso sostener un plato pesado, todo se sentía más difícil. Un día, al intentar levantarse de la silla, sintió que sus piernas no respondían como antes. Era como si de repente su cuerpo estuviera perdiendo la fuerza que siempre había tenido. Fue entonces cuando decidió ir al médico. Lo que escuchó confirmó su peor sospecha: sarcopenia, una palabra que jamás había escuchado antes, pero que, en términos simples, significaba que sus músculos estaban debilitándose con la edad. La pérdida de fuerza era progresiva y, si no hacía nada, podría terminar dependiendo completamente de los demás. La idea de no poder moverse por sí misma, de volverse frágil y vulnerable, la aterraba más que cualquier enfermedad. Pero María no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Después de salir del consultorio, María sintió una mezcla de miedo y determinación. No estaba dispuesta a aceptar que su cuerpo se deteriorara sin luchar. Se pasó la tarde investigando sobre la sarcopenia, buscando formas de frenar su avance. Fue así como descubrió que, aunque la pérdida de músculo era un proceso natural del envejecimiento, había maneras de combatirlo. No se trataba de soluciones milagrosas, ni de fórmulas mágicas, sino de pequeños cambios diarios que, con el tiempo, podían marcar la diferencia. Si quería seguir siendo independiente, tenía que empezar de inmediato. Lo primero que hizo fue introducir un nuevo hábito en su rutina: masajes diarios con un cepillo de cerdas naturales. Había leído que esta técnica ayudaba a estimular la circulación y a activar los músculos dormidos. Al principio, lo hizo con escepticismo, sin notar grandes cambios. Pero después de una semana, empezó a sentir una leve mejoría en la rigidez de sus piernas. Sus músculos parecían responder mejor, como si poco a poco estuvieran despertando de un largo letargo. Fue un pequeño avance, pero para María fue suficiente para motivarla a seguir adelante. Motivada por esa primera mejora, María decidió que no bastaba con estimular los músculos por fuera. También necesitaba fortalecerlos desde adentro. Investigó sobre la alimentación adecuada para su edad y descubrió el poder del colágeno y los antioxidantes. A partir de ese día, comenzó a preparar un caldo de huesos casero, algo que nunca antes había probado. También incorporó quinoa, frutos rojos y semillas ricas en nutrientes en su dieta. No esperaba resultados inmediatos, pero se prometió ser constante. Lo que más le sorprendió fue que, después de algunas semanas, comenzó a sentir más energía. Su piel se veía más firme y, lo más importante, sus movimientos ya no eran tan torpes. Pero María sabía que la clave no era solo la alimentación. Necesitaba moverse. Al principio, la idea de hacer ejercicio a su edad le parecía imposible. Su cuerpo ya no era el mismo y el miedo a caerse la paralizaba. Sin embargo, encontró una forma de comenzar sin arriesgarse demasiado: ejercicios con un bastón. Al usarlo como apoyo, podía mantener el equilibrio mientras hacía movimientos simples. Empezó con apenas 5 minutos al día, con ejercicios tan básicos como levantar los brazos o flexionar las piernas mientras se sostenía. No fue fácil. Había días en los que el cansancio la hacía querer abandonar,
pero cada vez que lograba un nuevo movimiento sin dificultad, se sentía más fuerte. Con el paso de los días, María notó algo inesperado. No solo estaba recuperando fuerza, sino que también comenzó a sentir una conexión más profunda con su propio cuerpo. Fue entonces cuando descubrió la importancia de la respiración profunda. Leyó que una correcta oxigenación podía acelerar la regeneración muscular y reducir la fatiga. Al principio le pareció algo insignificante, pero cuando empezó a practicarlo en las mañanas, antes de sus ejercicios, notó un cambio. Sus músculos parecían responder mejor, su mente se sentía más clara y su energía aumentaba. Era un detalle pequeño, pero sumado a todo lo demás, estaba marcando la diferencia. Un día, mientras caminaba por su jardín, María recordó algo que había leído sobre los beneficios de caminar descalza. Al parecer, sentir la textura del suelo bajo los pies ayudaba a mejorar el equilibrio y fortalecer los músculos de las piernas. Al principio, dudó. Después de todo, había pasado años usando zapatillas cómodas dentro de casa. Pero decidió probar. Se quitó los zapatos y sintió la frescura de la tierra bajo sus pies. Al principio fue incómodo, casi extraño, pero después de unos minutos comenzó a disfrutar la sensación. Se movía con más seguridad, sintiendo cada pequeño cambio en el terreno. Sin darse cuenta, ese simple hábito se convirtió en parte de su rutina diaria. Con cada pequeño cambio en su rutina, María comenzó a notar mejoras que jamás habría imaginado. Sus piernas, que antes temblaban al levantarse, ahora respondían con más firmeza. La inseguridad al caminar disminuyó y su postura, que había empezado a encorvarse con el tiempo, se enderezó. No era un cambio radical ni inmediato, pero con cada día que pasaba, se sentía más en control de su propio cuerpo. Lo que más la emocionaba era poder volver a moverse sin ese miedo constante a caer. Un día, sin pensarlo demasiado, intentó algo que no hacía desde hacía años: cuidar su jardín sin ayuda. Antes, apenas podía agacharse para tocar la tierra, pero ahora, con un esfuerzo consciente, logró inclinarse y sentir la textura entre sus dedos. Era una sensación simple, pero para ella significaba mucho más. Representaba su independencia, su capacidad de hacer algo por sí misma. Fue en ese momento cuando entendió que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Cada ejercicio, cada cambio en su alimentación, cada nuevo hábito estaba devolviéndole algo que creía perdido: su autonomía. Pero María sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Aunque se sentía más fuerte, había días en los que su cuerpo le recordaba su edad. Había mañanas en las que se despertaba con más rigidez de lo normal, o noches en las que el cansancio pesaba más de lo esperado. Sin embargo, en lugar de desanimarse, tomó estos momentos como recordatorios de lo lejos que había llegado. En vez de rendirse, ajustaba su rutina, tomándose más tiempo para estirarse antes de comenzar el día o reduciendo la intensidad de los ejercicios cuando lo necesitaba. Aprendió a escuchar su cuerpo en lugar de luchar contra él. Un momento que la marcó profundamente ocurrió cuando una de sus vecinas, que la había visto batallar con el simple acto de caminar meses atrás, se detuvo a hablar con ella. «María, te ves diferente. ¿Qué hiciste?». Esa pregunta la hizo sonreír. No era solo una cuestión de apariencia, sino de cómo se sentía por dentro. Explicó, con orgullo, cada pequeño cambio que había hecho, cada hábito que había adoptado. Su vecina la escuchó con atención, sorprendida de que algo tan simple como respirar mejor, comer de manera más consciente y moverse un poco cada día pudiera hacer una diferencia tan grande. En ese instante, María se dio cuenta de que su historia podía inspirar a otros. A partir de ese día, María comenzó a notar cómo su transformación no solo la había beneficiado a ella, sino que también estaba despertando la curiosidad de quienes la rodeaban. Sus vecinos la veían moverse con más confianza.
Sus familiares notaban su energía renovada y hasta la joven que le ayudaba con las compras en el mercado le comentó que la veía más ágil. Pero lo más importante era cómo se sentía ella misma. Cada mañana, al levantarse de la cama sin dificultad, recordaba el miedo que sintió cuando el médico le habló de la sarcopenia. Ahora, ese miedo ya no la dominaba. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, decidió probar algo que antes le habría parecido imposible: subir un pequeño tramo de escaleras sin apoyarse en el pasamanos. Era un desafío personal, una prueba de cuánto había avanzado. Tomó aire, concentró su energía y dio el primer paso, luego otro y otro más. Su ritmo era lento, pero constante. Cuando llegó a la cima, sintió una mezcla de alivio y emoción. Miró hacia atrás y vio el camino que había recorrido. No era solo una escalera, era la representación de su esfuerzo, de su determinación por no rendirse. Aquel pequeño triunfo la motivó aún más. Comenzó a desafiarse de manera gradual, añadiendo unos minutos extra a sus caminatas, intentando cargar objetos un poco más pesados, siempre respetando los límites de su cuerpo. Sabía que no volvería a ser la mujer de 40 años que podía hacer todo sin esfuerzo, pero tampoco necesitaba hacerlo. Lo que realmente importaba era que ya no se sentía una prisionera dentro de su propio cuerpo. La inseguridad que antes la detenía estaba desapareciendo, y en su lugar crecía una confianza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Pero no todo era fácil. Hubo días en los que sus piernas se sentían más pesadas, en los que la fatiga la hacía dudar si realmente estaba logrando algún progreso. Momentos en los que la idea de rendirse se asomaba en su mente. Sin embargo, en esos momentos difíciles, recordaba cómo había comenzado todo. La primera vez que notó que sus manos temblaban al sostener una olla, el miedo al diagnóstico del médico, la frustración de no poder moverse como antes. Pensar en cuánto había avanzado la impulsaba a seguir adelante. No se trataba de milagros, sino de constancia, y eso era algo que nadie le podía quitar. Con el tiempo, sus pequeños logros se convirtieron en parte de su nueva normalidad. Ya no tenía que pensarlo 2 veces antes de levantarse de la cama, ni necesitaba apoyarse en los muebles para caminar por la casa. Cocinar dejó de ser una tarea difícil y volvió a disfrutar de preparar sus comidas con calma, algo que siempre había amado hacer. Cada vez que lograba algo que meses atrás parecía imposible, sentía una satisfacción difícil de explicar. No porque quisiera probarle algo a alguien, sino porque estaba recuperando su propia confianza, su propia independencia. Pero quizás lo más significativo fue la sensación de volver a ser dueña de su propio destino. Antes del diagnóstico, había asumido que la debilidad era algo inevitable con la edad, que tarde o temprano dependería de otros para hacer hasta las cosas más básicas. Ahora se daba cuenta de que el cuerpo podía responder si se le daba la oportunidad. No estaba luchando contra el envejecimiento, sino aprendiendo a envejecer de una manera diferente. Una en la que aún podía tomar decisiones sobre su bienestar, en la que aún tenía control sobre su vida. Un día, mientras regaba sus plantas en el jardín, algo la hizo detenerse. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en sus limitaciones, no estaba analizando cada movimiento, ni preocupándose por si su cuerpo resistiría el esfuerzo. Simplemente estaba ahí, disfrutando el momento, como si nunca hubiera pasado por todo aquello. Esa fue la señal definitiva de que su esfuerzo había valido la pena. No solo había recuperado su fuerza, sino que también había recuperado la paz con su propio cuerpo. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, recordó los días en los que despertarse era una lucha. Ahora, al recostarse, sentía su cuerpo agradecido en lugar de agotado. Respiró profundo y cerró los ojos con una sonrisa. No sabía qué le depararía el futuro, pero ya no le temía a lo que vendría. Había aprendido que la edad no tenía que ser una condena,
que con pequeños cambios podía transformar su realidad y sobre todo que nunca era demasiado tarde para recuperar la fuerza, la independencia y la confianza en uno mismo. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle, notó cómo algunas personas la miraban con cierta admiración. Quizás era porque recordaban cómo meses atrás se movía con dificultad, o tal vez porque su energía había cambiado. Lo cierto era que ella misma sentía la diferencia. Se mantenía más erguida, caminaba con pasos más firmes y, lo más importante, ya no tenía miedo. No era que la sarcopenia hubiera desaparecido por completo, sino que ahora sabía cómo enfrentarse a ella. Había encontrado una manera de seguir adelante sin resignarse a la fragilidad. Con el tiempo, su historia empezó a inspirar a otros. Algunas vecinas comenzaron a preguntarle qué hacía para mantenerse tan activa, y hasta sus propios nietos, que al principio pensaban que era imposible que una persona de su edad ganara fuerza, se sorprendieron al verla moverse con tanta soltura. María nunca buscó ser un ejemplo para nadie, pero sin quererlo se convirtió en una prueba viviente de que el cuerpo puede responder si se le da la oportunidad. No era una cuestión de milagros, sino de constancia, de pequeñas decisiones diarias que al sumarse podían cambiar una vida. Un día, mientras estaba en el parque, vio a una mujer mayor sentada en un banco con una expresión de resignación en el rostro. Se reconoció en ella. Se acercó con calma y, en un gesto espontáneo, le contó su historia, no para presumir, sino porque sabía lo que se sentía estar en ese lugar, sintiéndose atrapada en un cuerpo que parecía estar fallando. La mujer la escuchó con atención, y cuando María terminó de hablar, vio en sus ojos algo que conocía muy bien: esperanza. Esa fue la confirmación de que todo lo que había hecho no solo la había salvado a ella, sino que podía ser útil para otros. No todos tenían que seguir exactamente su camino, pero su historia demostraba que la edad no debía ser sinónimo de rendición. No importaba si se empezaba con algo tan simple como respirar mejor, caminar unos minutos más al día o cambiar la alimentación. Lo esencial era dar el primer paso. Con el tiempo, María dejó de pensar en su edad como un límite y comenzó a verla como una acumulación de aprendizajes. Si algo había entendido en todo este proceso, era que el cuerpo podía cambiar incluso cuando parecía demasiado tarde. No había una receta mágica, solo pequeños hábitos que, con paciencia, podían marcar la diferencia. No necesitaba correr maratones ni levantar pesas pesadas, solo mantenerse en movimiento y darle a su cuerpo lo que necesitaba para seguir funcionando. Una tarde, mientras terminaba su paseo diario, sintió el viento fresco en su rostro y se permitió cerrar los ojos por un momento. Recordó cómo meses atrás temía perder su independencia y cómo, poco a poco, había logrado recuperarla. Sonrió para sí misma. Sabía que la sarcopenia no era algo que pudiera desaparecer, pero tampoco era algo que la definiría. Había aprendido a convivir con ella sin dejar que le arrebatara lo más importante: su libertad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo y vio algo más que una mujer de 95 años. Vio a alguien que se había negado a rendirse, que había encontrado fuerza en los momentos más difíciles y que, contra todo pronóstico, había recuperado el control de su vida. Tal vez la gente pensara que su transformación era algo extraordinario, pero para ella simplemente había sido una decisión: no aceptar la fragilidad como un destino inevitable. Cerró los ojos con tranquilidad, sabiendo que, pasara lo que pasara en el futuro, había hecho lo mejor por sí misma. No había milagros ni secretos, solo constancia y voluntad. Y si su historia servía para inspirar a alguien más, entonces todo el esfuerzo habría valido la pena. Porque al final del día, la lección más grande que aprendió era esta: nunca es demasiado tarde para recuperar la fuerza, la confianza y la vida. Si esta historia te ha inspirado,
No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este que pueden motivar a muchas personas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.